La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de rinoplastia, cirugía de nariz, con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Vemos esta placa que nos habla de que las cirugías de nariz siguen siendo muy solicitadas por los pacientes. Para los especialistas cirujanos, la rinoplastia es un gran desafío desde el momento de la consulta hasta la realización de una cirugía con resultados agradables, tanto para el médico como para el paciente. De esta manera comenzamos El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida. El doctor Julio Recalde. Voy a leer rápidamente el currículum del doctor en medicina y cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, residente de la especialidad en cirugía general en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros, residente en la especialidad de cirugía plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Trayectoria como como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas UNA y director médico de Operación Sonrisa y además amigo de la casa. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y un placer estar aquí. Un saludo a la audiencia. Bueno, y queremos hablar de esta cirugía de la nariz, que yo creo que es la cirugía más famosa y la que más cambios y satisfacciones pudo haber dado a alguna persona alguna vez, ¿verdad? Sí, es la cirugía, según todos los grandes cirujanos, ¿verdad? Es la cirugía más difícil de hacer. Es la cirugía que sigue produciendo muchos dolores de cabeza al cirujano. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje de imprevisibilidad todavía. Lo que se está buscando en estos últimos años es hacer que el resultado sea más predecible, que aquello que nosotros vemos en la consulta, que es el resultado que queremos hacer, que se pueda conseguir. Es muy difícil. Uno siempre tiene, vamos a decir, factores como la piel, por ejemplo. La piel es uno de los factores que más influye, la piel de nuestro tipo de gente, en la consecución de un buen resultado. Entonces, nosotros siempre estamos buscando nuestros congresos, nuestros cursos, siempre van insistiendo en el tema de nariz, porque realmente siempre hay un poquito de insatisfacción en lo que estamos consiguiendo. Doctor, la piel, cuando usted habla de la piel, depende de la piel del paciente. ¿Eso es gente de piel blanca, gente de piel más oscura o es la piel más fina, más gruesa? ¿Cómo es? Bueno, por lo general acá en nuestro medio el tipo de piel de la gente es una piel tipo mixta, ¿verdad? Una piel que es un poco dura, un poco gruesa. Entonces, mezcla de diosa y pantera. Mezcla de diosa y pantera, ¿verdad? Como la guarania. Así mismo. Pero normalmente, vamos a decir, nosotros seguimos escuelas, por ejemplo, americanas, donde la mayoría de la gente que se opera es gente de piel blanca. Entonces vemos que no siempre lo que ellos hacen va adecuado al tipo de paciente. O de repente vemos escuelas, los orientales, por ejemplo,
El tipo de nariz que tienen los orientales y el tipo de cirugía que se hacen en los orientales es completamente diferente a lo que nosotros hacemos aquí. ¿Pero los orientales acaso tienen nariz grande? No, tienen nariz chica. Y- Las rinoplastias que se hacen, los orientales son rinoplastias de aumento, son cirugías para agrandar la nariz. En cambio, nosotros normalmente lo que hacemos son cirugías reductoras de Claro, nariz. sí. En un tipo de piel, como te digo, mixta, que no es ni blanca ni no es negra. Y entonces es una piel gruesa, pero que es más fácil de tratar, por ejemplo, que la piel negroide. Ah, sí. Entonces, siempre hay una serie de cosas que tenemos que ver a la hora de... Claro, además la cirugía plástica en la nariz, me imagino yo, va al paciente y lo que quiere es, bueno, arreglarme, no me gusta mi nariz, que es muy grande, es muy saliente, qué sé yo. Pero el paciente no piensa en la funcionalidad de la nariz, que ustedes sí tienen que dejarla más linda, pero que siga funcionando bien. Exactamente. Que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Haciendo... Vamos a decir, gracias a Dios tengo un poquito de biblioteca familiar, entonces yo veo los pacientes de mi papá que fueron operados hace 30 años, 40 años, y esas cirugías que se hacían antes eran muy destructivas y hoy en día de repente muchos de esos pacientes que tenían unas lindas narices para aquella época operadas, ¿verdad? Hoy en día tienen problemas de función. Ya. Porque las estructuras de adentro de la nariz se fueron descomponiendo, ¿verdad? O fueron perdiendo fuerza. Entonces, la preocupación de los últimos años viene a hacer una nariz, a conseguir una nariz linda estéticamente, que funcione y que pueda, que no tenga ningún problema ni funcional ni desde el punto de vista estético. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar como cirujano plástico, la gente venía y me pedía una nariz así, quiero una nariz natural, y cuando vos le pedías que te muestre lo que era una nariz natural, la nariz respingada, donde vos le mirabas de frente y se veían bien los agujeros y ese tipo de cosas, eso ha pasado, ¿verdad? Hoy en día se busca algo más natural, y lo natural hoy se entiende por algo que no parezca tocado. Claro. El motivo de consulta hoy en día del paciente es, bueno, me molesta el ancho de las fosas nasales, me molesta el ancho de la nariz en general, me molesta que el dorso es alto. El tema del selfie nos da mucha crítica por parte del paciente, ¿verdad? Pues me dice, cuando hago el selfie así, ¿verdad? Bueno, cómprense el palito y que salen mejor, porque Claro. nadie sale lindo en una selfie, porque es muy de cerca, entonces dependiendo de dónde pongas, sale la nariz más larga o la cara más redonda. Exactamente. Justamente el tema de estudiar un poquitito de fotografía, yo siempre le digo, tu distancia focal es demasiado cercana, Claro. y lo que vos siempre mostrás primero es tu nariz. Entonces, evidentemente, tu nariz siempre va a ser desproporcionadamente más grande al resto. Sí. Y muchas veces el paciente te manda, a veces tenemos teleconsultas en estos tiempos de COVID, ¿verdad? Entonces, la teleconsulta te mandan unas fotos acá. Y yo le digo, para que una foto sea real y tenés que sacar de 1,5 metros de distancia, que es la distancia donde todas las estructuras aparecen más o menos del mismo tamaño. Y entonces sacate fotos a 1,5 metros de distancia, en tal posición, y ahí podemos tener una idea, ¿verdad? Igual siempre en una teleconsulta hay cosas que no podemos tocar, no podemos sentir, y entonces una teleconsulta nunca es completa, ¿verdad? Pero sí, buscamos muchas veces enderezar la nariz, simetrizar algunas cosas. Parte de la consulta que nosotros hacemos normalmente, yo empiezo mi consulta diciéndole al paciente las diferencias que hay entre un lado y otro. Porque esa es la primera conciencia que debería tener el paciente, que su lado derecho no es igual a su lado izquierdo, que la altura de su rostro es diferente de un lado y de otro, y si el esqueleto
de ese paciente, no es igual de un lado y de otro. La nariz, que es una cosa medial, central, no va a ser completamente igual de un lado y de otro, ¿verdad? Yo siempre les digo, nosotros tenemos una simetría imperfecta. Somos bastante parecidos, pero no somos iguales de un lado y de otro. Y algunos tienen esos programas en sus teléfonos para... simetría. Sí. Claro. Y vos le mostrás esas fotos y el paciente se asusta porque no puede creer que puede llegar a ser 3 personas diferentes, sí, dependiendo del corte que haga la foto. Entonces, es importante eso, la consulta. Hay narices, ¿verdad?, donde uno ve y yo no le digo venís por tu nariz, ¿verdad?, pero uno ve cuando entra el paciente y dice, bueno, viene por la nariz, ¿verdad? ¿No te pasó alguna vez que dijiste, viene por la nariz y venía por otra cosa? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pero es un ejercicio, vamos a decir, un ejercicio de por qué viene. Uno mira, muchas veces el paciente viene por la nariz, no viene por el cuerpo, viene por, qué sé yo. Es interesante así como vamos a decir, una apuesta mental, pero no hay nada. Después, a veces cuando se entra en confianza, uno le dice, ¿qué te parece tal cosa? ¿Qué te parece lo de tu nariz también? Y sí, hay gente a la que le preocupa, hay gente que no le preocupa, hay gente que dice, no, esto es la marca de mi familia, ¿verdad? Y a veces yo no digo nada porque a mí me gusta, ¿verdad? O sea, por ejemplo, desde mi punto de vista, un poquito de una jiba un poquitito levantada en cierto tipo de rostro, a mí me parece muy interesante, sí. Me parece muy atractivo. Y entonces yo le digo, yo te puedo solucionar, te puedo sacar. A mí me gusta, pero se puede hacer, ¿verdad? Y hay gente que viene con cosas específicas, ¿no? Cuando hago esto, cuando hago aquello. Lo más difícil de tratar es el paciente que viene con eso de que no, cuando me miro con un espejo acá y pongo otro acá y así, y la luz viene de tal forma. Eso es lo mejor que uno puede hacer, es no tratar. Claro, porque no va a estar conforme. Porque nunca va a estar conforme, sí, ¿verdad? Sí. Y entonces uno tiene que ir viendo, la consulta es primordial. Todo lo que es estética, yo creo que la consulta es lo que te ayuda a fracasar o a ir al éxito, ¿verdad? ¿A dónde querés llegar? ¿Qué es lo que querés? ¿Estás dispuesto a una cirugía? Hay gente que viene y te dice, yo quiero que me trates esto, pero no quiero fractura. Porque no quiero fractura porque seguro duele. Y entonces le tenés que decir, bueno, si querés algo, pero no querés vos querés un resultado, pero no querés el medio para llegar a ese resultado, entonces algo tenés que cambiar. ¿Sí o sí es con fractura el tema de la nariz, doctor? No siempre. Pero normalmente si vamos a tratar dorso, si vamos a tratar la parte ósea, casi siempre es con fractura. Claro. Algunos le dicen, no, vamos a raspar nomás un poquitito. Vamos a limar. Vamos a limar. Pero al final, por lo menos lo que yo suelo tratar, la lima yo uso para el detalle, ya para el final cuando terminé de moldear lo que yo quería. Pero casi siempre tenés que fracturar. Y si no, también recibo muchos pacientes que se han operado en otro lado y que el médico cometió el error de hacer lo que el paciente le dice y no hizo la fractura. Entonces le digo yo, bueno, para solucionar este problema hay que fracturar. Claro. Bueno, lo que pasa es que el médico sos vos, doctor. El paciente dice yo quiero tal cosa, pero de cómo hacerlo ya me imagino que para eso consulta con un especialista. Claro, por eso nosotros somos educadores también. Claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, que es lo que nos indica la música, y volvemos enseguida.
con el doctor Julio Recalde sobre la cirugía de la nariz. ¿Cómo se dice? ¿Rinoplastia o rinoplastia? Bueno, rinoplastia es la acepción correcta. Rinoplastia también está aceptada últimamente. Entonces se usa indistintamente. Como quiera. Pero quiere decir darle forma a la nariz, ¿verdad? Como estábamos diciendo recién, darle forma a la nariz implica una buena consulta, un buen examen del paciente, ver cuáles son, una vez que establecimos las expectativas y los pedidos del paciente, ¿verdad? Ahí vamos viendo qué es lo que tiene esa nariz, por fuera y por dentro. Tenemos que ver por fuera que tenga ciertas formas, distinguir bien si hay desvíos. Muchas veces viene el paciente y parece como que un lado es más recto, el otro lado es más curvo. Y ir estableciendo ese tipo de cosas porque a veces puede requerir, o viene el paciente y te dice, tengo la nariz desviada, y resulta que esa sensación de desvío es porque hay una pequeña curvita en uno de los lados del hueso, entonces o del cartílago, y uno tiene que ir moldeando eso. Si el paciente tiene problemas respiratorios preoperatorios, uno tiene que prever que va a tener que hacer cierto tipo de injertos, cierto tipo de tratamientos, como para que esa nariz respire al terminar la cirugía. ¿Hay gente que ronca por culpa de que tiene algo en la nariz? Sí. ¿Y se opera y deja de roncar? Puede ser, pero la cirugía del ronquido es diferente. Ah. La cirugía del ronquido es diferente. Ya, perfecto. Bueno, vamos con materiales preparados por el equipo de producción. Con este primer material, por favor. Cambios que se pueden obtener con la rinoplastia. La rinoplastia puede cambiar el tamaño de la nariz con relación con las demás estructuras faciales, el ancho de la nariz, a la altura del tabique nasal, el perfil de la nariz cuando tiene jivas o depresiones a la altura del tabique nasal, la punta de la nariz que es demasiado grande o bulbosa, está caída o es muy respingada, las fosas nasales grandes, anchas o respingadas, asimetría y desviación nasal. Bueno, ahí tenemos una serie de presentaciones, ¿verdad?, de cómo se pueden presentar los pacientes. Normalmente el paciente cuando viene no tiene un solo problema, sino que tiene varios problemas. O de repente el paciente viene y te dice una sola cosa, pero uno tiene que explicarle que tocando eso va a modificar otras cosas. La nariz es tridimensional, tiene largo, ancho y profundo, y por lo tanto nosotros tocamos una dimensión y se modifican las otras dos. Entonces tenemos que ser muy conscientes a la hora de armar un plan de cirugía, de si vamos a trabajar solamente en la punta, si vamos a trabajar en la parte ósea, si vamos a trabajar en la parte cartilaginosa de las válvulas, si vamos a trabajar en la parte de la base alar, si vamos a afinar o no. Cada parte tiene su tratamiento. El plan quirúrgico siempre te va llevando de una cosa a otra, de modo a que no te pases etapas, que no olvides hacer algo y que tu resultado sea lo más predecible posible. Entonces, al hablar con los pacientes, nosotros tenemos que decirles, bueno, al tocar esto se modifica también esto. Hay cosas que podemos hacer, ahora hay programas de computación que se pueden utilizar, ¿verdad? Solamente que yo siempre le digo a los pacientes con el tema de los programas de computación, se puede convertir una persona en un animal a través de un programa de computación, ¿verdad? Pero sí, no es igual a operar. Claro. Lo que el programa de computación te puede ofrecer es una idea general, pero que no significa que eso no garantiza el resultado, ¿verdad? Normalmente en los Estados Unidos, que está más de moda el uso de programas de computación, vos firmás un consentimiento especial donde dice que eso que se te consiguió en la computadora no es garantía de un resultado, especialmente si te van a entregar la foto, ¿verdad? Ahora, si no te van a dar la foto, si te van a mostrar nomás en la computadora,
Claro, no es para que tanta... después la persona no vaya a demandarle al Claro. médico, le dijo, me dijo que iba a quedar así. Y Claro, no. claro. Es lo que se planea. Así mismo. Vamos a ver este otro material, a ver. Tipos de rinoplastia. La rinoplastia cerrada sin cicatriz columelar y la rinoplastia abierta en la que habrá una pequeña cicatriz en la parte inferior entre ambas fosas nasales columela y de manera que pase casi imperceptible. La técnica de rinoplastia abierta es muy útil para las narices con puntas difíciles, irregulares, débiles y que bajan o se mueven al sonreír. También para corregir imperfecciones que podrían haber quedado de cirugías anteriores. Doctor, ¿cómo es la nariz que se mueve al reír? ¿Se Resulta que hay mueve? un músculo, sí. Se mueve en dos sentidos, ¿verdad? Hay músculos que abren la nariz Sí. y hay cierta gente que tiene esos músculos súper potentes. Entonces, cada vez que se sonríe, vienen y te dicen luego, tengo una, ¿cómo es que se llama? Como nuestro horno, nariz de tatacuá. Nariz de tatacuá, te dicen, ¿verdad? Y otra cosa que se tiene es que la punta cae al sonreír. Y ese es un músculo que viene desde la punta de la nariz hasta el labio. Donde vas a hacer el movimiento de sonrisa y ¡tuc! Hace la caída. Y especialmente la gente que se hace muchos selfies nota eso. Mira. Entonces, hay que tratar dos grupos musculares, ¿verdad? Para tratar la nariz de tatacuá, hay que soltar los músculos que vienen a los costados de la nariz y que estiran para afuera Pero eso cuando se ríe pasa. cuando se ríe. Principalmente cuando se ríe. Y hay que soltar el músculo que está acá, que es el depresor del tabique o depresor del septo. Pero eso no le pasa a todo el mundo, doctor, que se mueve No, la no le nariz pasa, cuando uno se no, ríe, no le ¿verdad? pasa a todo el mundo, pero es bastante común. Sí. Es bastante común. Y entonces uno tiene que ir, por eso te digo, el plan tiene que ser específico, uno tiene que, a veces te dicen, por ejemplo, yo respiro bien y resulta que le hace una prueba y respira de un lado y del otro lado no respira y nunca se dio cuenta. Claro. Entonces uno tiene que ir previendo eso porque si uno no tiene en cuenta el factor respiratorio, el paciente puede terminar respirando peor después de esta cirugía y ahí requerir otra vez una cirugía con un otorrino y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir estableciendo eso. A veces los desvíos y los problemas respiratorios son tan importantes que podemos operar con un otorrino como para que él nos abra la vía aérea. Él se ocupa de despejar toda la vía aérea y nosotros hacemos la rinoplastia estética. Bueno, tenemos más material para ir aprendiendo un poco más sobre esta cirugía en la nariz. A ver. Los estudios previos y duración de la cirugía. Para estas cirugías se requiere análisis de sangre y orina, electrocardiograma y tomografía de la región nasal para una mejor evaluación. Teniendo en cuenta lo que se planea hacer, la cirugía puede requerir poco tiempo a varias horas y en ocasiones debe estar planeada una siguiente operación, especialmente cuando la primera cirugía destruyó mucho y las siguientes deben ser de aumento. El porcentaje de cirugías secundarias disminuye cuando la primera es bien planeada y ejecutada. Tenemos que ir viendo siempre la preparación del paciente no requiere nada extraordinario. Yo suelo pedir la tomografía especialmente cuando veo problemas importantes en la función respiratoria, de modo a que en esos casos le encamino a un otorrino que me dice si la condición requiere una cirugía o no. Cuando son problemas sencillos, normalmente me ocupo yo de tratarlos. Y ahí vamos viendo, ¿verdad? Una cirugía primaria, que es la cirugía primaria, le llamamos siempre cuando se va a tocar por primera vez una cirugía. Y secundaria ya hablamos de cualquier cirugía que venga después de la primera.
En una cirugía primaria siempre es tejido virgen de tratamiento, entonces es más fácil, pero siempre tenemos que planear, seguir este paso, este paso, este paso. A veces inclusive se anota qué es lo que voy a hacer en el tabique, qué es lo que voy a hacer en los cornetes, qué es lo que voy a hacer en los huesos propios, qué es lo que voy a hacer en las válvulas, de modo que yo chequeo al terminar la cirugía y puedo decir, toqué esto, me falta aquello, y entonces todo nuestro plan está terminado, vamos a decir. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los requisitos importantes. Veremos. Los requisitos importantes. La edad es un factor importante. El desarrollo de su rostro ya casi se ha completado si tiene por lo menos 14 años de edad en el caso de ser mujer o 18 años si es hombre. Gozar de buena salud física y los exámenes preoperatorios deben estar normales. Tener en mente metas específicas pero realistas para mejorar su apariencia y decidir realizarla para mejorar el equilibrio facial, no para cumplir los deseos de otra persona o para intentar ajustarse a una imagen ideal. No es realmente así. La peor cosa que puede hacer un paciente al venir es me manda a mi marido porque no le gusta mi nariz, ¿verdad? Cambia de marido. No, siempre tiene que ser algo personal. Claro. Una cuestión constante es que el paciente, sea de 18 años o sea de 40 años, viene y te dice, no me gusta. Claro. Y siempre te dicen, nunca me gustó. Y cuando viene con la mamá, pero doctor, si es la nariz de mi mamá, abuela, claro. El tema es que muchas veces el paciente y cuando viene con los padres es porque los padres van a financiar la cirugía, ¿verdad? Pero si no reciben el apoyo, al final van a terminar haciéndose con otro que le baje el precio, que le haga, qué sé yo, y que él les prometa muchas cosas, ¿verdad? Entonces, es interesante advertirle a los padres también cuando van a acompañar a sus hijos para una rinoplastia que no es una cuestión de ocurrencia nada más, ¿verdad? Normalmente es algo que ya está, que ya viene, y normalmente uno no para cuando tiene ese tipo de cosas. Es como la paciente que no tiene pecho y quiere pecho y va a buscar y de alguna forma va a conseguir eso, ¿verdad? Claro. Por más que vos le digas, no, vos sos perfecta, vos no necesitas, luego te queda bien así como estás, y qué sé yo. Si la persona no se siente cómoda con lo que tiene, va a seguir buscando. Y entonces es bueno, es más fácil apoyarle que ponerse en contra. Así mismo. Hacemos un pequeño corte, que es lo que nos indica la música, y volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Y vos que querías que te mirabas al espejo, que no te gustaba la nariz, bueno, estás viendo este programa atentamente. Es muy importante saber lo que es la expectativa y la realidad, y de que no, lo que nos está contando el doctor, que uno no puede elegir una nariz así como si fuera un rompecabezas, esa es la nariz que quiero y poneme, sino que tiene que tener una armonía y tiene que ser acorde al rostro, porque hay rostros que son más cuadrados, más redonditos, más grandes, más chicos, los ojos también, todo eso, ¿verdad, doctor? Exactamente. Es muy importante planear una cirugía para el rostro del paciente y no una cirugía para parecerle a alguien. Una de las cosas que ocurre siempre es que te aparece el paciente con la foto de 2 o 3
artistas o lo que sea, pero o gente que ellos admiran por la nariz justamente, y te dicen quiero esta nariz. Pero después le mostrás, le comparás esa nariz con el rostro que ellos tienen y le decís, no se puede. Claro. ¿Verdad? Ellos tienen un rostro, unas características y por lo tanto les quedan bien, pero a una persona que tiene un rostro redondo, ¿verdad? No le podés hacer una nariz delicadísima y chiquitísima, ¿verdad? Claro. Porque va a parecer más redonda de la cara. Por comparar, ¿verdad? Ponerle la nariz de Nicole Kidman a alguien que tiene el rostro de, no sé, redondo de Mercedes Sosa, te voy a decir, por decir así, alguien que ya no está, ¿verdad? Pero no va a quedar. Claro. Entonces uno tiene que ser muy consciente a la hora de decirle que sí al paciente. Entonces normalmente hablamos todo y después cuando yo ya establecí lo que yo quiero, ahí le digo, bueno, ahora mostrame la foto de tu tu modelo. Bueno, vamos a ver este material que habla de los factores limitantes. Los factores limitantes. El espesor mayor de la piel puede imposibilitar obtener una nariz pequeña, con la punta fina y bien definida. Es necesario mucho trabajo posoperatorio y a veces una reintervención quirúrgica pasados los 6 a 9 meses no podría llegar a obtener totalmente el resultado buscado. La rinoplastia secundaria sobre una nariz ya operada es más difícil que una cirugía primaria y los resultados se vuelven menos previsibles, necesitándose el uso de injertos con mayor frecuencia y depende de la disponibilidad de cartílagos presentes. La necesidad ineludible de dormir con la cabecera bastante elevada hace difícil el posoperatorio en los pacientes habituados a dormir boca abajo. La dificultad de acudir regularmente a los controles posoperatorios durante algunos meses puede provocar cambios en el resultado obtenido que, de no ser solucionados a tiempo, pueden ser permanentes y necesitar reintervenciones quirúrgicas. La poca o nula disponibilidad de obtener fragmentos de cartílago septal o auricular del propio paciente para realizar injertos necesarios durante la cirugía puede llevar a la necesidad de utilizar cartílagos obtenidos de otros pacientes. Normalmente hay buena fuente de cartílago en el propio paciente. Sacamos cartílago en principio de dentro de la nariz misma. Porque mucho de la cirugía que se está haciendo hoy en día refuerza lo que ya hay, da forma a lo que ya hay. Entonces, sacamos cartílago de un lugar, es lo mismo que hacemos con la lipotransferencia o la lipoescultura, ¿verdad? Sacamos cartílago de un lugar, lo ponemos en otro lugar. La primera fuente siempre es de dentro de la nariz. Puede ocurrir, por ejemplo, que el paciente se operó de una cirugía funcional unos años antes porque no respiraba bien y qué sé yo, y ahí ya le sacaron todos los cartílagos, entonces ahí en esos casos recurrimos a la oreja en primer lugar, y hay gente que es número 1 en cirugía de nariz en el mundo y solamente utiliza cartílago de la costilla. Entonces, las fuentes hay. Lo que le llaman al cartílago de banco o normalmente se usa un cartílago de pacientes que ya han sido operados, que se someten a ciertos procesos para que ese cartílago sea viable todavía, pero evidentemente usar un cartílago ajeno y que ya fue sacado de otro cuerpo y que estuvo un tiempo guardado, aunque los medios sean ideales, siempre tiene mayor tendencia a desaparecer o a retraerse, ¿verdad? Entonces, usamos casi siempre cartílago propio del paciente. Y dependiendo del tipo de problema, ¿verdad? Pero como estamos hablando hoy en día principalmente de rinoplastia primaria, de una cirugía que se hace por primera vez, casi siempre todo lo que necesitamos está dentro de la propia nariz del paciente.
las cirugías son conservadoras en el sentido funcional y en el sentido de preservar ciertas cosas, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, nosotros estamos mucho en contacto con la escuela turca. La escuela turca hoy en día es número 1 en cirugía de nariz. Porque son de nariz grande. Porque son de narices grandes. Entonces, tenemos muchos buenos colegas que están trabajando, que se dedican exclusivamente a hacer narices, no hacen otro tipo de cirugía. Y entonces, los turcos hoy en día se destacan y esa escuela ha creado ciertos paradigmas nuevos para nosotros en los cuales somos más conservadores, más cuidadosos, tocamos cosas que antes eran tabú y hoy en día las cuidamos más, ¿verdad? Hay cosas que no las volvemos a tocar, entonces ha cambiado mucho, ¿verdad? Es una evolución constante en la cirugía de la nariz en cuanto a conceptos, ¿verdad? Hoy en día, como siempre utilizo, ¿verdad? Lo de mi padre al que le vi operar y vi sus resultados y que eran muy buenos en su momento. Hoy en día prácticamente todo eso que él utilizaba o esa forma de abordar que ellos utilizaban ya no se utiliza. Hoy en día es otra escuela e inclusive los americanos están yendo a aprender con esta gente de Turquía, ¿verdad? Y normalmente eso implica que están viendo que los resultados son buenos, ¿verdad? Fantástico. Bueno, vemos este otro material que habla de la cirugía secundaria de nariz. ¿Cuándo se hace? A ver. ¿Por qué se realiza la cirugía secundaria de nariz? Las razones por las que un paciente acude nuevamente a consulta tras haber sido operado suelen ser generalmente insatisfacción con el resultado, respiración difícil después de la cirugía y otras secuelas postquirúrgicas. Toda corrección o mejora en una cirugía secundaria de nariz debe hacerse idealmente 6 meses a 1 año después de la primera cirugía, con el fin de dar tiempo a que la inflamación de los tejidos desaparezca por completo. Eso es así, ¿verdad? Solemos esperar. Hay cosas que uno ve en el postoperatorio al mes y uno dice, bueno, voy a esperar para tocar y que a los 6 meses desaparecen, ¿verdad? Y hay cosas que no se ven al terminar la cirugía y que a los 6 meses se ven. Entonces, siempre tenemos que ser un poquito abiertos en ese sentido. Por lo general, el resultado general ya está. ¿A los 6 meses se ve ya o no, cuándo se ve? Al mes vos ya ves un Sí. 60% del resultado. Ese 100%, Sí. los detalles, especialmente cuando el paciente te pide trabajar en la punta de la nariz, los detalles de la punta son los últimos que se ven. Y entonces, y hasta 1 año inclusive. Ah, sí. Normalmente el paciente te dice que no siente la punta de la nariz o que siente entumecida esa punta de la nariz. Y entonces cuando más o menos está sintiendo bien es porque ya pasó el proceso inflamatorio. Y ahí podemos decir, bueno, este es el resultado. Y si uno se fija nosotros usamos los libros como referencia, ¿verdad? O las publicaciones. Nadie serio publica antes de 6 meses una foto. Ya. Normalmente que te publica una foto de 15 días de postoperatorio, todavía no pasó el proceso, o que te ponen una foto de terminada la cirugía. Son fotos que no tienen validez desde el punto de vista científico para nosotros. Doctor, le quiero hacer una pregunta desde la ignorancia total. ¿El sentido del olfato puede ser modificado al hacer una cirugía de nariz o no tiene nada que ver? Puede, pero tiene que ser una cirugía demasiado traumática. Ah. ¿Por qué? Porque los nervios del olfato están aquí arriba. Ah, sí. ¿Verdad? Difícilmente nosotros llegamos con nuestra cirugía hasta ahí. Ya. Ahora, puede tener algún tipo de sinusitis, tiene problemas respiratorios principalmente, y eso derivar en que no lleguen los olores a ese lugar puede ser. Pero es muy difícil que por una cirugía estética uno pierda el sentido del olfato, a no ser que ya haya sido un desastre esa cirugía. Perfecto. Vamos a hacer un corte, volvemos enseguida.
conversando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica. Nuestro tema de hoy, rinoplastia, cirugía de nariz. Y tenemos este último material que vamos a compartir, por favor. Importancia de la elección del especialista. La rinoplastia es un procedimiento muy delicado, donde el resultado depende de muchos factores, a veces no previsibles, como el proceso de cicatrización, la adaptación de los injertos de cartílagos, la evolución y la permanencia de las suturas, etc. El posoperatorio necesita un acompañamiento cercano del equipo médico. Es muy importante elegir a un cirujano plástico calificado y altamente experimentado. Cada error quirúrgico, manejo inapropiado del posoperatorio o incidencia de los factores mencionados, por más insignificante que sea, podría producir problemas estéticos o funcionales que pueden no ser detectados en el periodo posoperatorio temprano, pero que van a ser evidentes cuando se reabsorba el edema y el tejido cicatricial madure. Bueno, es así, uno tiene que tener yo siempre digo que una consulta satisfactoria es aquella donde el paciente sale seguro, ¿verdad? Y normalmente el paciente que tiene interés en su resultado hace muchas preguntas y te dice, me quedaron preguntas todavía, pero quiero volver y preguntar y no hay problema. Anota tus preguntas, volver. Normalmente el paciente que viene y te pregunta, que la primera pregunta que te hace es ¿cuánto me va a salir mi cirugía de nariz? Normalmente no sabe ni dónde está metido. Y eso si uno contesta esa pregunta sin haberle examinado y sin haber conocido al paciente, va al fracaso esa cirugía. Entonces tenemos que, yo insisto en eso, en planear bien la cirugía, estar consciente con el paciente de cuáles son las condiciones para operarle, cuáles son los problemas esperados e inesperados, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le digo, te voy a operar, no te voy a poner nada dentro de la nariz, salvo que haya un tipo de problema, pero normalmente salís sin nada metido dentro de la nariz. Vas a salir con un yeso, aunque no te haga fracturas. Y ese tipo de cosas que yo le voy advirtiendo, indicando. Normalmente yo prefiero en un 90% de los casos opero la rinoplastia abierta, que es la que se abre en la parte de abajo de la nariz y se abre la nariz de modo que yo tengo visión de todo lo que voy a tocar. Sí. Y muy pocas veces, especialmente cuando voy a tocar solamente la parte ósea y voy a hacer las fracturas más de esa zona, es que hago una rinoplastia cerrada porque prácticamente no voy a tener intervención en la punta. Pero, como te digo, casi siempre prefiero una rinoplastia abierta donde yo veo todo lo que necesito tocar. Perfecto. Vamos a ver las consultas de nuestros televidentes. A ver cuál es la primera consulta. Graciela de Santa Rita. Ay, Santa Rita, qué lindo. ¿Se puede realizar otros procedimientos en una persona al mismo tiempo que la rinoplastia? Sí, se pueden. Se suele operar nariz con orejas, por ejemplo, operamos. Otra cirugía que está muy relacionada a la nariz es la cirugía del mentón, porque forma parte del equilibrio del rostro, ¿verdad? Entonces, a veces el paciente viene y se queja de que la nariz es muy grande y resulta que la nariz no es tan grande como que el mentón es tan chico, ¿verdad? Claro, falta mentón. Le falta mentón, se le puede poner un implante de mentón o hacer una cirugía de avance de mentón, etcétera, etcétera. Entonces, se pueden hacer varios procedimientos. Párpado también solemos hacer. Pero siempre todo en la cara, en el rostro, en la cabeza. Y yo prefiero siempre, vamos a decir, ya he hecho alguna vez implante de mama con nariz, pero no es lo más conveniente, ¿verdad? Pero yo prefiero trabajar todo rostro y cuerpo por separado. Perfecto. Vamos a ver ahora otra consultita.
Rita de Concepción, ¿se puede presentar complicaciones en la rinoplastía o rinoplastia? Claro, se pueden presentar complicaciones. Las complicaciones pueden ser inmediatas, ¿verdad?, intraoperatorias, o pueden ser tardías. Las inmediatas serían sangrados, que es lo principal, que es lo que vos te das cuenta ahí en el mismo tiempo, y en esos casos muchas veces tenés que terminar la cirugía y poner algún tapón dentro de la nariz, que es el motivo por el cual yo pondría algo dentro de la nariz, ¿verdad? Y complicaciones a largo plazo, para mí una complicación es que el paciente no esté satisfecho con su resultado, ¿verdad? O que de repente te llama después de una semana, resulta que se subió en el auto, se golpeó con la puerta y se volvió a desviar, y a veces se puede volver a poner en el mismo momento. Hay una serie de complicaciones, todas son posibles, ¿verdad? Perfecto. Bueno, doctor, se nos acabó el programa. Terminó el programa a toda velocidad. Le queremos agradecer la presencia y lo esperamos en un próximo programa. Bueno, muchísimas gracias, Vivi. Un placer estar aquí y un saludo a la audiencia. Nos vemos la próxima. Así mismo. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.